Análisis político. Tenemos muchas, pero muchas imágenes de lo que ocurrió hoy en la Casa Rosada y también de lo que se dice que puede ocurrir en el gabinete. Pero ahora los saludo, Gustavo Carabajal, muy bienvenido, buenas noches. Hola, José, ¿qué tal? Vamos a aterrizar por unos minutos en Río de Janeiro. Allí están Jean Libares y el Tucu Costa, que se suman con Gustavo Carabajal. Gustavo, contanos vos qué es lo último que tenés de información y ahí les damos pie a ellos desde Río. Lo más importante ocurrió hoy en la mañana cuando se supo que entre los 111 fusiles secuestrados en el operativo de contención, ahí en la favela da Peña y también la favela Alemão, había uno que es un fusil automático liviano, un FAL, que supuestamente habría sido robado de la fábrica militar que está en Fray Luis Beltrán, a 15 kilómetros de Rosario, en 2011. Eso ya refuerza lo que todos sabemos, que hay una conexión argentina muy fuerte, no solamente por un fusil, sino que esto viene de mucho tiempo antes, entre una de las bandas de las organizaciones criminales, porque ya no dejan de ser solamente narcotraficantes, de Brasil y la Argentina. Bueno, Gianni, que te vi desde temprano, muy temprano allí conectado, y también al Tuco haciendo los dos una gran labor. ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que hay que esperar de cara a las próximas horas? Hola José, bueno, aquí con el Tucu también, buenas noches para todos allí desde la Argentina. Estamos en la morgue judicial de Río de Janeiro, donde todavía continúan aquí parte de las familias de los fallecidos, y creo, José, que hay muchos datos que vamos a ir comentando brevemente, pero el más importante sin dudas, ahora seguramente la producción va a poner en imagen, la creación del Consorcio de la Paz. Sin dudas la noticia política del día en Río de Janeiro. El gobernador Castro, con gobernadores de otras ciudades de Río de Janeiro, entre San Pablo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás, juntos en una mesa política para crear un plan de acción contra el crimen organizado, sin el gobierno nacional. Fíjate qué mensaje político en el día de hoy, José. Además también con la citación, hoy lo dábamos como urgente a la mañana, casi te diría como un adelanto de La Nación Más para toda la Argentina. La Corte Suprema, el Supremo Tribunal Federal, cita al gobernador Castro, al gobernador de Río de Janeiro, para que explique cómo y de qué manera se realizó este operativo de contención tan cuestionado en las últimas horas. Yo te daría esos dos puntos como de la parte política, judicial, si se quiere, del día, y obviamente el Tucu con mucha más información. Tucu, ¿qué es lo que viene de acuerdo a tu información? Sí, José, Mira, lo que se viene ahora, lo que estamos también todos esperando son los velatorios, porque, José, el rumor que cada vez crece con más fuerza es que de este lugar donde están sacando incesantemente carrozas fúnebres, que están saliendo de acá, se van a reunir alrededor de 80 cuerpos y los van a tratar de velar en un mismo lugar, ¿sí? Pero ¿quién está coordinando esto? Justamente el Comando Vermelho. Sí. Mirá. Como una señal de respuesta hacia el gobierno. Dentro de la favela, en un complejo, 80 personas, e incluso están viendo si van a permitir el acceso a la prensa o no, algo que es lo que le tocó a Jean vivir en el día de ayer, de ver todos los cadáveres puestos ahí. La guerra no solo se da con armas, sino desde lo comunicacional en este momento en Río de Janeiro. Hay un punto que quiero compartir con ustedes tres, está Caraba mirándolos también con atención, que es este momento que marcó la agenda del día, ocurrió hace unas pocas horas, que es el abrazo, ¿no? El abrazo de las familias, el abrazo humano que siempre tiene Caraba en este tipo de cuestiones, una visibilidad tremenda. Y más con 130 muertos, y más cuando es una guerra, y más porque cuando estás hablando de la mayor masacre en la historia de Río de Janeiro. Mirá que hubo baños de sangre, en prisiones, hubo también homicidios masivos en otras ocasiones, en otros operativos, pero como ninguno. Acá lo que bien marcaban Gianni y José Costa, la guerra ahora no se da solamente con las armas. La apuesta en a ver, lo que ayer estuvo mostrando Jean Libares con Jonathan Cohen, el equipo especial de enviados de La Nación Más, fue una puesta en escena de el Comando Vermelho para victimizarse ahí en la Plaza de la Misericordia. El mensaje fue: son inocentes, los fusilaron, entraron con bachetes. Estamos hablando de la policía. Yo les anticipo hoy, no va a haber ningún policía condenado. Ya el propio gobernador de Río de Janeiro, Claudio Castro, dijo que son héroes.
acá mataron a 4 policías, Gustavo, y mataron a 120 bandidos, como dicen ahí en Río de Janeiro. Te interrumpo por lo siguiente. Hay unas imágenes que ya también la tiene la producción, después con tiempo las podemos poner, de lo que fue hoy la recorrida por los funerales. Hoy se desarrollaron aquí en Río de Janeiro con un operativo especial, con, te diría, gran parte de la policía militar rindiéndole homenaje a ellos 4. Y hay otro dato muy importante, José, Gustavo y a todo el equipo. Hoy, en el centro de Río de Janeiro, por eso Tucu lo reflejó muy bien en la home del diario La Nación, la fractura, ¿no? Una zona norte de Río de Janeiro militarizada y ahora la zona turística de Río de Janeiro con un 40% más de policías en la calle por ese temor, José, que se decía durante esta madrugada de que hoy podría haber represalia por parte del Comando Vermelho, golpeando ¿dónde? No yendo a buscar a la policía, sino golpeando en las zonas turísticas para sembrar más miedo, para sembrar más terror. José, había un pacto que era las playas no se tocan. Y ese pacto se rompió hace 2 meses. Vos lo decías tú. Lo rompieron. ¿Es Mirá, eso? Exactamente. Quiero mostrarles las imágenes del dron. Mostremos lo que pasaba hoy, lo compartimos con ustedes y les reflejamos. Este dron lo que está mostrando es cómo se está organizando, corríjame, el ejército para... No, esto es el Comando Vermelho. El Comando Vermelho, perdón. Esto es el Comando Vermelho sí, que estaban... sí, porque razón. la mayoría, José, de los cuerpos que mostraban Jean Olivares y Jonathan Cott estaban desnudos. Pero acá los vemos. Estos son el Comando Vermelho, que estaban de uniforme, con chaleco y con fusil. Sí. Y cuando llegan ahí, por eso es un mensaje, poner los cuerpos desnudos, mostrar una cabeza... Es mafia. Blandiendo, es un mensaje como diciendo, nos mataron, nos masacraron, eso fueron lo que... Pero en realidad lo que pasaba era esto. Así se preparaba el Comando Vermelho para resistir. Y ves que se están metiendo en la zona boscosa. La mayoría de los cuerpos, y ahí Jan me va a poder corregir, estaban en ese lugar. Bueno, Jan, cuéntenos, Tucu, también, Sí, el tema de, ¿se siente miedo? A ustedes se los ve ahí muy resguardados, pero digo, la gente cuando hablan el día después, digo, 130 muertos a 2 horas de aquí, estamos muy cerca para... ¿Cómo es la sensación? Es que justamente la gente no habla, José. Acá nosotros vimos decenas de familiares llorando, quebrados, pidiendo justicia y demás. Le acercabas un micrófono, silencio estampa. ¿Pero por miedo? Prácticamente ninguna persona quería hablar. Por miedo, justamente. Porque justamente, José, por eso lo tratamos con tanto paréntesis, porque a veces parece que estamos exagerando, pero ver 50 personas muertas, no se lo deseo a nadie, eran delincuentes. Ese es el contexto. Y la familia es muy reticente a aceptar que tenía un familiar delincuente. Por eso cuando nosotros tratábamos de hablar aquí, como bien marcaba el Tucu, con la gente era reticente. Y ya cuando te vas al centro, José, al centro de Río, a unos 30 minutos de donde estamos nosotros, ya es otra cosa. Ya es otro tipo de vida. Y cuando acercás un micrófono y recién comentás que sos argentino, ahí quizás te miran de otra manera y podés charlar. Pero a los medios locales directamente la gente es verdaderamente impactante ver ese contraste de actitudes, si se quiere. Mira, Gustavo tiene... En el caso nuestro, que fuimos ahí con Ezequiel... Sí, a ver. No, te decía, Hoy Gustavo... fuimos con Ezequiel, por ejemplo, al hospital que está en las afueras, José, de una de las favelas, y nos acercamos un poquito, subimos un poquito, donde ya no había presencia policial. Tomamos unas pocas imágenes. Cuando nos dimos vuelta para volver, se acerca alguien en un auto y nos dicen, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban filmando? Les explicamos, somos periodistas, y nos dejaron ir. Ese es el nivel de control que hay en ese lugar. Vos no puedes llegar ni a la puerta, por decirlo de alguna manera, en un ingreso, si ellos no quieren que estés ahí. Miren, quiero mostrarles y compartir con ustedes las placas que preparó Gustavo sobre cómo opera el Comando Vermelho, ¿no? Cómo opera, recién yo hablaba del ejército y me soplaban también por cucaracha, porque son 2 ejércitos. Uno el ejército oficial y otro el paraoficial. Exacto. Que es como opera este Comando Vermelho. Mirá esta placa, Gustavo, y contales también a todos los que nos están mirando de qué se trata y cómo opera. Ahí las ponemos, las placas. Este es el delegado Edgar Alves Andrade, alias Doca da Peña o Urso. El delegado, ¿por qué? Porque el verdadero jefe está detenido. Mirá. Este personaje se escapó por esa zona donde mostrábamos los videos, por esa zona boscosa. Los soldaditos del Comando Vermelho ahí en la favela da Peña y en Alemão hicieron una especie de pasillo seguro, de corredor seguro, para que Edgar Alves Andrade pudiera
escaparse de la policía y ofrendaron su vida por él, directamente, dieron su vida. A ver, la vida de un chico, y quiero remarcar esto, ahí en esa favela no vale nada. 0, es menos 10. No vale nada, pero menos 10. Eso es porque ellos ofrendan su vida por su líder, porque es aquel que les permitió acceder a comida. Y yo les digo, no estamos muy lejos acá, no ahora, hace años, de que este panorama se repita. El cajero, Nicolás Fernández Suárez, es el encargado de manejar las finanzas de la banda del Comando Vermelho. Estos son los líderes más conocidos. Por el otro, por el Dosa, que era el que iba, el Doca da Peña, es el que iban a buscar, se les escapó. Hay un ofrecimiento de recompensa que va a parecer poco, 100.000 reales, pero es este es el verdadero jefe. Luis Fernando da Costa, conocido como Fernandinho Beira Mar. ¿Y cómo juega el jefe? El jefe... ¿Cuánta gente tiene? ¿Cómo funciona? No, esta banda tiene 25.000 integrantes mínimo. 25.000. Mínimo. Vos pensás que el Comando Vermelho, el primero comando de capital, solamente en San Pablo, que es todo el ejido tiene 37 millones de habitantes, manejan 1.100 estaciones de servicio. ¿Cuántos estados de Brasil son dominados? Mirá, sí. Sí, por este Comando Vermelho? Tenemos una placa y 12. Vamos a... 12. Y en Río de Janeiro, ahí están José y Jean, que me pueden informar más rigurosamente, manejan entre el 40 y el 50% de las favelas. O sea, estamos hablando de que el golpe fue en 2 favelas. Ellos manejan el 40 o 50% de las favelas. Están en un equilibrio dinámico de poder, de sangre, de fuego y también de alianzas con otras 2 organizaciones. El Tercer Comando Puro, que es un desprendimiento del Primero Comando Capital, y ADA, que es Amigo de los Amigos, es la otra banda. José y Jan, antes de despedirlos, porque mañana arrancan muy temprano con la cobertura, ¿cuáles son los títulos también de la jornada de hoy? Recién les preguntaba qué es lo que viene. Si tuvieras que ponerle, Jan, un título a tu jornada de hoy, ¿cuál sería? Más seguridad en Río de Janeiro y la sospecha abierta, José, porque hay muchos que están vaticinando por qué la escapatoria que marcaba recién Gustavo Carabajal. Y planto la pregunta, ¿hubo alguien que filtró la información al Comando Vermelho? ¿Por qué estaba toda la favela ya llena de barricadas, José, esa madrugada? ¿Por qué encontraron a fallecidos con armas y con chalecos si no sabían nada? Pregunta muy importante que hoy está en el eje de la investigación. Mirá, en el caso de la ciudad propiamente dichas, son 2 ciudades, José. Sí. El río está fragmentado. Te vas al sur y es la ciudad que conocen todos los turistas. Cruzás o te venís a la zona norte como estás acá y el dolor y el temor está presente prácticamente en cada esquina. Antes de despedirlos, unos datos de Damián Dipache, que tiene los números económicos de esto de los enfrentamientos. ¿Qué hay en juego, Damián? No es de ahora, sino es un informe, fíjate, del Centro de Estudio de Seguridad y Ciudadanía. Entre junio de 2021 y mayo de 2022 hubo enfrentamiento con Comando Vermelho. Y acá fíjate que lo que mostró esto es un muestreo en 2 lugares. ¿Cuánto fue el costo estimado? En aquel momento fue de $3.305.708. El día de trabajo perdido, porque mucha gente deja de ir a trabajar, $1.900.000. Los daños a propiedades, corte de suministro de energía, problemas, digamos, con los hogares, $952.000. Y tenemos más datos. Si seguimos en la próxima placa, fíjate que el relevamiento fue en Peña y Manguiños en ese momento. Gastos en seguridad pública, fíjate que es el 2% del PBI municipal. Pérdidas en turismo y negocios, que va a pasar ahora también, José, incluyendo pérdidas de 657 millones de reales, que eran 151 millones de dólares, representando el 30% de los ingresos del sector. E impacto en homicidios y violencia en Brasil, fíjate, reducción de 10% del homicidio, podría aumentar el ingreso per cápita entre 0,2 y 0,8%, equivalente a 2.200 millones de dólares a nivel nacional. ¿Cuánto dijiste? Entre el 0,2 y 0,8% de ingreso per cápita podría aumentar el PBI per cápita en Brasil, de obviamente poder combatir este flagelo que, como decía Gustavo, no está presente solamente acá, sino que está presente en todo el territorio nacional brasileño. Miren, vamos a compartir lo que decía el gobernador de Río de Janeiro.
respecto de esto y respecto de lo que viene también. Vale la pena escucharlo, mirá. Agora, temos 56 criminosos presos. Até o momento, 18 criminosos neutralizados, 31 fuzis apreendidos, além de uma grande quantidade de drogas que ainda não tem como aferir, porque eles estão no meio do combate ainda. É uma operação maior do que a de 2010 e, infelizmente, dessa vez, como ao longo desse mandato inteiro, não temos o auxílio nem de blindados, nem de nenhum agente das forças federais, nem de segurança, nem de defesa. É o Rio de Janeiro completamente sozinho nessa luta hoje e estão fazendo a maior operação da história. As mortes também atingiram as nossas polícias. Temos casos de policiais infelizmente mortos y algunos siendo ya atendidos. Les comparto el título de O Globo, que es nuestro colega en el Grupo Diarios América. Pau, ¿por dónde titula ahora O Globo, el principal medio de Brasil? Bueno, el principal medio de Brasil se hace eco de lo que está pasando de este operativo y lo traslada a la política, cómo reacciona la política brasileña a esto, y dice: la Cámara de Diputados reanuda el debate sobre la ley antiterrorista e intenta centrarse en las facciones y las milicias sin repetir los impases de la era Bolsonaro. Ese es el titular, y habla de un proyecto que hay en la Cámara de Diputados que equipara las acciones de las facciones criminales y las milicias con el terrorismo. Dice que hay un tratamiento que se está llevando adelante, que se aceleró la cuestión en la Cámara de Representantes allí en Brasil, y dice que el presidente de la Cámara lo que pretende es someter al texto a votación. Ese es lo que estamos viendo, es el titular: someter ese texto a votación en la segunda semana de noviembre, como para ver si hay algunas herramientas legislativas para poder abordar estas situaciones. ¿Cómo pega la grieta? Lo sumo a Jorge Liotti, que está aquí en la mesa. Jorge, muchas veces vemos la grieta de una manera endogámica, ¿no? De la Argentina, y cuando una mira los principales países de la región, todos tienen esas peleas. ¿Cómo está hoy en términos políticos Brasil? Bueno, es que Brasil también se ha sumado al club de los polarizados desde que empezó a confrontar Bolsonaro con Lula. Ese ha sido un tema. Acá tiene una réplica a nivel estadual porque hay un enfrentamiento con el gobernador de Río, con Lula da Silva. Entonces, Brasil no era un país polarizado, es más, tenía un sistema partidocrático bastante particular por su régimen de partidos. Sin embargo, desde la segunda gestión de Lula y la irrupción de Bolsonaro ha quedado partido casi como en la Argentina, y lo hemos visto incluso con reacciones extremas que acá no han ocurrido. Recordarás lo que pasó apenas asumió Lula su actual mandato, donde hubo una rebelión contra las instituciones, razón por la cual ha sido juzgado Bolsonaro. Entonces, entró dentro del club, como entró Estados Unidos, y entraron muchos otros países del mundo. En eso probablemente la Argentina ha sido uno de los pioneros, ¿no? Recién nos decía Caraba, decía, bueno, cuidado que la Argentina también está a la vuelta de la esquina, ¿no? Respecto del tema del narcotráfico y demás. Juan Mayol, vos que me dice absolutamente todo, ¿cuánto le preocupa a los argentinos la situación del narcotráfico? No, cuando uno indaga específicamente sobre el tema, es una preocupación muy fuerte. De hecho, hemos hecho mediciones específicas, por ejemplo, en Rosario en su momento. Bueno, era la principal preocupación. En el momento en donde la inflación era la preocupación más fuerte por lejos en Argentina, cuando hacíamos el zoom en Rosario, triplicaba la inflación, digamos, era lo más candente, ¿no? Bueno, ahí, Javier, en la conversación de redes sociales, en la conversación pública también de la Argentina, ¿cuánto pesa este tipo de situaciones y cuánto pesa lo que está ocurriendo hoy en Brasil? Bueno, todo lo que tiene que ver con seguridad pesa, pero tenemos que tener en cuenta que en la conversación digital uno va a ver qué se habla y es más coloquial, entonces es más difícil medirlo. Por eso siempre explicamos que es una metodología distinta que lo que es la opinión pública, que es representativa de la sociedad. Pero sí pesa, igualmente que la inflación y la situación económica son preocupaciones latentes, de las mayores que vos podés encontrar también en la conversación digital. José, hoy le preguntaron a Milei si estaba al tanto de lo que había pasado en Brasil. Dijo que el gobierno estaba siguiendo la situación. Recordá que la ministra de Seguridad instruyó a que se refuercen las fronteras
justamente por lo que había pasado en Río de Janeiro, y después le preguntaron si la situación escalara en algún momento en la Argentina a ese nivel, y que ojalá que no, por supuesto, estaría dispuesto a hacer un operativo de esa índole, y en este modo moderado en el que estaba Milei dijo que no quería hablar sobre cosas que no pasaron, entonces que no iba a dar opinión al respecto de eso porque no había pasado una cosa así en la Argentina. Pero bueno, hoy fue la primera vez que se expresó al respecto de esto el presidente. ¿Caraba? El problema es que Argentina y Brasil tienen 1.111 kilómetros de frontera, 2 provincias, 200 kilómetros son de frontera seca, en Bernardo de Irigoyen. Y está comprobado, lamentablemente, que eso es una asignatura pendiente que tiene el gobierno, reforzar la frontera. Las fronteras argentinas todavía siguen siendo un colador donde pasa cualquiera. Y les pongo un antecedente muy, pero muy reciente en el tiempo. El 4 de octubre, para ser más preciso, Pablo Laurta cruzó con una canoa en la estrechez de 800 metros, en la angostura de 800 metros del río Uruguay. Cruzó 3 provincias, nadie lo paró y mató a 2 mujeres. Eso es el ejemplo más claro de que las fronteras argentinas son un colador y ahí tienen que trabajar mucho. Y no desestimemos el tema de la conexión de lavado de dinero acá en Argentina. De Comando Vermelho a través de conexiones locales. O sea, esto se le escapó a la policía. Y bueno, el jefe del Comando Vermelho que lavaba la plata acá se le escapó a la policía cuando estaban ahí. Fueron a buscarlo a una casa en Nordeste. Jan y Tucu, antes de despedirnos, lo último, les quiero compartir lo que dijo Patricia Bullrich respecto de la alerta máxima. Escuchen qué es lo que dijo y ya hacemos el cierre con ustedes. Voy a disponer una alerta máxima en las fronteras para que no pueda haber ningún tipo de cruce o de pase de aquellos que evidentemente se deben de estar moviendo del lugar, de la centralidad del conflicto en Río. Significa mirar con 4 ojos todos los brasileños que vienen, si tienen antecedentes o no. Muchachos, alerta máxima es lo que dijo Patricia Bullrich. Ahora sí, Tucu y Jan, su cierre desde allí. Mira, lo que se espera para mañana es saber cómo va a ser, José, finalmente los velatorios. Todos los ojos están puestos ahí. Si esta muestra de fuerza que quiere llevar adelante el Comando Vermelho finalmente va a ocurrir, y si la prensa va a poder acceder a eso, a esa nueva puesta en escena de ellos. Es la gran incógnita que hay por estas horas acá en Río de Janeiro. Y lo último, José, la arista informativa respecto a lo político judicial es saber qué va a hacer el Supremo Tribunal con esta citación al gobernador y saber si Lula da Silva efectivamente instruye a que las fuerzas federales desembarquen en Río de Janeiro o no. Por el momento solo se resguarda Río con su propia policía militar. Bueno, los felicito por el trabajo de ustedes, que son los que vemos, y también a ese Díaz que acompaña a Tucu en producción y a Jonathan Cott que está allí con la cámara, ¿no, Jan? Así que los 4 están haciendo un gran trabajo. Muchas felicitaciones. Todos. Seguimos acá con Gracias, información política. Información política, veamos los excluidos. Aquellos que no fueron convidados al chipá del gobierno. Aquellos que no tuvieron el premio chipá. Mati, ¿querés dar las coordenadas? y bueno, ahí tenés a Axel Kicillof, que dijo que ni siquiera lo llamaron para decirle que no, Una no lo iban a pérdida de invitar. tiempo. Claro, bueno, Franco se explicó también y Milei hablaron después de por qué no lo habían convocado. Hoy en el gobierno un poco decían también son los que firmaron el Pacto de Mayo, la mayoría de los 18 de aquel encuentro en Tucumán. Recordarás en 2024, bueno, ahí también veíamos en la placa a Gildo Infran, uno de los peronistas que mantuvo su hegemonía en Formosa, ¿no?, en esta elección, y zafó de la ola, si querés, violeta que hubo en la mayoría de las provincias. Hoy varios de los gobernadores que asistieron fueron derrotados por la Libertad Avanza en la elección del domingo, es el caso de Maximiliano Puch